Buenas tardes, estudiantes del preuniversitario Genius. Una vez más estamos en una explicación de la clase de lengua y literatura. Vamos a retomar los temas desde la pregunta 26. Ya. Dice, la entonación es un elemento A, coherente, B, académico, C, lingüístico y D, paralingüístico. ¿Cuáles son los elementos paralingüísticos? Vamos por partes. Esta palabra tiene un lexema lingüísticos y un prefijo para, que para vendría a ser separado, ¿ya? Separado del lenguaje, es decir, que está fuera del lenguaje, ¿ya? ¿Cuáles serán los elementos que están separados del lenguaje, pero que aún así comunican? Los gestos corporales, ¿ya? Se dice que el 70% de la comunicación es solamente con un lenguaje corporal. Y el otro 30, pues vendría a ser el lenguaje verbal. Es decir, que siempre nosotros nos vamos a fijar, ¿qué pasa si es que yo voy a clases y voy con unas manos en el bolsillo, otras están rascándose la cabeza, y yo me siento nervioso y mi voz se quiebra y empiezo a titubear y a temblar? Obviamente eso va a revelar que yo estoy muy nervioso y por ende la comunicación va a ser fatal. Entonces, estos son los elementos que nos ayudan a permitir una buena comunicación. Ya, los elementos paralingüísticos son el 70% de la comunicación. Entonces, si nosotros tenemos un buen lenguaje corporal, obviamente vamos a alcanzar mejores resultados al momento de comunicarnos. Vamos a detenernos en la 29. Dice, las palabras homónimas son aquellas que escribimos o pronunciamos igual, pero tienen un origen y un significado distinto. Las clasificamos en. Ya nos está dando el concepto que las homónimas son aquellas que se escriben o se pronuncian igual, pero tienen un significado diferente, ¿ya? Entonces, en escribir y en pronunciar, escribir vendrían a ser las grafías. Y la pronunciación, los fonos, ¿ya? Eso para el AFI, el alfabeto de fonología internacional, pues es indispensable, ya que nosotros podemos aprender otra lengua, pues justamente aprendiendo los sonidos, ¿ya? Y cómo nosotros podemos ejecutar, por ejemplo, en el francés tenemos sonidos que son nasales y que van desde la epiglotis, ¿no? Qué sé yo, decimos un bonjour, entonces ya la R se pronuncia como una G y por eso justamente son de aquí de la epiglotis en donde sale todo eso. Entonces ya vemos que son palabras que se pronuncian igual o que se escriben igual, pero tienen un diferente significado. Podemos poner un ejemplo como el ahí, el ay y el ay. ¿Ya? Se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen significado diferente. ¿Ya? Hay otras que pueden ser, que se escriben igual. Casa, case, perdón.
y casa, ¿ya? Obviamente la S no es igual que la Z, pero este es el ejemplo también, ¿no? De que tiene una misma nomenclatura, pero justamente no significan lo mismo. Entonces, así se clasifican las palabras homónimas. Vamos con una pregunta más adelante. Como decimos aquí, hacemos un breve repaso de lo que profundizaremos, ¿sí? En la clase. Ahondaremos en más temas y específica y puntualmente en resolver las dudas de los estudiantes. La 32 dice, los textos que suelen constar de tres partes, la tesis, la argumentación, la conclusión, son conocidos como argumentativos, publicitarios, clásicos. Obviamente van a ser los argumentativos, porque aquí me piden la argumentación, los argumentos, ¿ya? El cómic no es una historia, la publicidad es un discurso persuasivo y los clásicos pues son novelas que ya tienen mucha trama y mucho argumento, mucha tela que cortar. Vamos, a ver, dice, ¿cuáles son las palabras invariables? Los pronombres y adjetivos. A ver, los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Sí varían. Depende del número de personas, plural, singular. Y los adjetivos. Adjetivos que califican a las personas gordo, flaco, delgado, amarillo, azul, ancho, etcétera. También cambian. Ya. Otra vez los adjetivos demostrativos, los adjetivos posesivos, sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos? Nombres de personas, animales, cosas, instituciones, juguetes, marcas de celulares, etcétera. Adjetivos calificativos, pronombres, ¿ya? Estos son justamente los que nos quedan y los que no cambian, los adverbios, ¿ya? En los sustantivos sí tenemos Juanita, de Juana, ¿ya? Cambia y sigue mencionando a la misma persona. Los adjetivos calificativos que tienen género, ¿no es cierto? Gorda, gordo, flaco, flaca. Los pronombres personales, como decimos, ¿no? Ellos, ellas, ¿ya? Pero los adverbios no tienen género, no tienen género. Ahí, cuando yo menciono del lugar, no tiene un género. Ahí en el parque, ahí en el estadio, sigue siendo una misma nomenclatura para nombrar diferentes géneros. Ahí con Manuel, ahí con Rocío, etc. Las preposiciones o los nexos, que son las conjunciones igual. Esta es una conjunción. Y, con, para, etc. Nexos que unen las oraciones. Estoy comprando un regalo para Manuel, para Antonia. Estoy nombrando géneros, pero el adjetivo sigue siendo, digamos, la conjunción sigue siendo la misma y por ello no cambia. Palabras invariables. Vamos más adelante. Dice, la comedia como obra de teatro clásico también tiene sus orígenes en, obviamente podemos decir que el pensamiento occidental nace en Grecia, porque son los pilares de la filosofía y recordemos que esta materia de la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y de ella, pues, los griegos se han valido tanto filósofos presocráticos, Heráclito, Empédocles, Sófocles, Epíteto, los socráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego ya se acaba el periodo helenístico y esto siembra las bases para que nosotros tengamos una mejor producción en ámbitos literarios y, por qué no decirlo, en en la poética, como lo dijo Aristóteles en su
famoso libro de poética, pues esta viene a considerarse una sustancia inmaterial y que viene a ser de espíritus elevados. Entonces, en Grecia ya se había legado casi el conocimiento universal de las cosas, solo que a su manera, por medio de diálogos, de mitos, que eran considerados como la ciencia real en ese entonces. Todo esto no porque el imperio francés fue después, el imperio italiano o romano pues fue después. El más antiguo de las opciones sería Grecia. Vamos a avanzar. La 43 dice, entre los principales datos que deben aparecer en cualquier referencia bibliográfica según las normas Chicago sobre el nombre del autor va en el siguiente orden. Esto no, no chicos. Eco Humberto, por un tema macro, podría decirse que Eco, por ser el apellido, debería estar en mayúsculas y el nombre en minúsculas. Aquí es Humberto Eco, aquí solamente está invirtiendo eh, esto, pero no, no va a ser nunca así, chicos. Humberto Eco, primero el nombre, no, no es lo micro primero y luego lo macro. Porque Humbertos puede haber cualquiera, ¿no? Humberto Padilla, Humberto Altamirano, ya, pero Eco se lo conoce canónicamente como un señor. Entonces, obviamente va a estar primero el apellido por una especie macro y luego el nombre, como debiese, ¿no? No va a estar, eso digo, el nombre con mayúsculas como está aquí, sino el apellido que es el importante. Vamos, pasemos, chicos. Dice, en el género épico, uno de los aedos más famosos fue Homero, a quien se le atribuyen las siguientes obras. La Ilíada y María, la Ilíada, la Ilíada y la Odisea, la Ilíada y Homero. La Ilíada, recordemos que es la guerra de Troya, entre griegos y troyanos se disputaban el gobierno del mundo conocido en ese entonces. Y dura 10 años, el caballo de Troya, Aquiles, Agamenón, París, Helena, etcétera. La Odisea es el viaje de Ulises, nuestro héroe que regresa a Ítaca después de perderse 10 años en el océano y enfrentando a monstruos de toda clase. Son textos pero muy importantes en la historia universal. De hecho, se considera que Homero podría ser el primero y el último de los poetas, según Montaigne, que cita a Aristóteles. Entonces vemos que hay algo tremendo, o sea, en Homero, del cual no podemos salir. Son pilares tan grandes que ellos ya lo dijeron todos por nosotros. Ya lo dijeron todos. A ver, a ver, podemos detenernos acá. Dice. La 52. El resumen tiene las siguientes características, dos puntos. A, entropía, pertinencia, coherencia y conclusiones. Entropía, pertinencia, coherencia, consistencia. Entropía, pertinencia, coherencia, metodología. Entropía, pertinencia, coherencia y objetivos. A ver, vamos descartando los resúmenes, ¿ya? Aquí se está repitiendo un patrón. Aquí podemos decir que se cambia abruptamente. Consistencia, conclusiones, consistencia, metodología y objetivos. El resumen, ¿ya? El resumen, chicos. Primero, ¿qué es la entropía? La entropía sería una especie de desorden de ideas que nosotros tomamos del autor para luego ordenarlos, ¿ya? Entonces, del desorden vamos a lo ordenado. Entropía, que es el desorden, ¿ya? Pertinencia, que se esté hablando del tema coherencia. Y, ¿por qué no conclusiones? ¿Por qué no metodología? ¿Y por qué no objetivos? El resumen
Es un sinónimo de conclusiones. Entonces no me va a pedir el resumen, dice qué características tiene. El resumen tiene la característica de ser una conclusión. Es un sinónimo y obviamente no tiene, digamos, el resumen no se constituye de una conclusión. Podría decir que sí se concluye con el párrafo, pero ese es el concepto, ¿ya? Las partes que constituyen, es decir, como en un imperio, ¿ya? Un imperio que se constituye, qué sé yo, por artesanos y agricultores, el ejército y los médicos y la monarquía o el rey, ¿ya? Entonces, si el rey es igual al jefe supremo, ¿ya? Jefe o amo de todo, es solamente un sinónimo. El rey no se constituye del jefe, ¿ya? Se constituye de los subordinados. Entonces, ¿cuáles son los subordinados? Acá es justamente la consistencia, ¿sí? Un resumen tiene que ser consistente, coherente, pertinente para que nosotros lo entendamos. La consistencia quiere traducirse en algo muy breve, pero que sea conciso, ¿ya? No vamos a andar otra vez diciendo que la metodología, que los objetivos, porque ya hay un apartado para eso, ¿sí? Las conclusiones. En resumen, este trabajo investigativo se centró en delimitar las principales causas acerca de el femicidio en el Ecuador, el abuso sexual, la desnutrición infantil, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que ser muy corto. Es lo más corto de la investigación y por eso, porque todos estos son como soldaditos que constituyen a el imperio, entonces lo ponemos porque es lo que nos está pidiendo. Ya, continuamos. Ya para terminar, a ver, podemos hacer estas dos. Dice, relacione los modelos de conjugación verbal con la terminación que tiene un verbo. ¿Cómo se terminan los verbos? En ar, ir. ¿Ya? Primera persona, ar, cantar. ¿Ya? Segunda persona, temer. Tercera persona, ir, compartir. Tenemos, ¿no es cierto? La uno la B, la 2 la C y la 3 la A. Pero aquí la que más se parece vendría a ser esta, ya. Aquí se han equivocado y tendría que ser la tres a porque D no hay, ¿ya? Entonces nunca va a ser 2D. Aquí vamos. Uno c no, imposible. Muy imposible, chicos. Ya, sería esto. Y la última vendría, relacione la conjugación de los verbos regulares en el modo indicativo. Las indicaciones. Haz esto, trae esto, ¿ya? Entonces, en el presente, yo canto, ujú, uno c pretérito imperfecto, o sea, el pretérito es el pasado. Yo cantaba, imperfecto no, porque cantaba. El sufijo va delimita la imperfección. Futuro imperfecto, cantaría, ¿ya? Y condicional simple, cantaré. Veamos si hay relación, chicos. Presente, canto, ya. Cantado, ujú. No sé, no sé. Imperfecto, cantaré. Y condicional simple, cantaría, dice. 3D y 4D. Ya, esa sería la respuesta, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. La clase siguiente profundizaremos en todos los tópicos que nos hemos saltado y espero que tengan una buena tarde y que les haya servido de la explicación de la clase de hoy. Muchas gracias.